El hito que va a ser lo que representa el trabajo durante los últimos casi ya 10 años es la puesta en escena del fondo específico que la Universidad de Cantabria, el fondo Desmemoriados, que nosotros hemos conseguido articular, darle forma con un tratamiento archivístico correcto en un sitio público como es la universidad y a disposición de todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso, que ha sido el leitmotiv de todos estos años y que continúa recuperando la documentación, los testimonios orales y ese tipo de cosas que a veces se escapan entre las manos de los historiadores, ¿no? Y quizás tienen como fuentes menos peso que otras más habituales, vamos a decir, pues yo creo que es bastante interesante. En el Estado probablemente haya pocos al respecto, y yo creo que va a ser un hilo del que se va a poder tirar en el ámbito académico, y nosotros como divulgadores yo creo que va a ser bastante interesante. UCREA. En breve habrá una presentación oficial con pompo y esto, y bueno, pues todo el mundo se va a enterar seguro. Otra de las temáticas que nos persiguen, las ha nombrado Roberto también, pero Reynosa, por ejemplo, nos ha acompañado a lo largo de bastantes años. También hay un artículo en el anuario de este año. Este año lo que fuimos a Reynosa con un termómetro a preguntar a la gente que tiene muy pocos años en un instituto qué se acordaba, qué tenía memoria al respecto, qué les habían contado, ¿no? Entonces, bueno, cosas interesantes, porque ya sabéis que darle vueltas, y luego nos lo dirá mejor el profe, a esto de la memoria, de lo que te olvidas, de lo que te quieres acordar y de lo que otros te dicen que has de recordar, pues es interesante. Reynosa y los procesos de desindustrialización nos han perseguido a lo largo de muchos años. Hemos conseguido hacer buenas migas con Vicente y solemos ir de la mano para presentar el documental y fomentar charletas al respecto. Sobre la reindustrialización, la desindustrialización, la reconversión, todas esas palabrotas que hay alrededor de cómo alguien decide eliminar puestos de trabajo y pirarse después de haber hecho sus negocios, pues todavía hay mucho que contar. Y tenemos a muchas personas que asisten y suelen decir, el otro día, ¿cuánto decíamos? A lo mejor ya llegamos a las 1000 personas que han asistido a esos pequeños debates que se montan después de ver el documental. Está bastante bien, y muchos de ellos, si no son familiares, han estado o tienen un hilo directo con aquello que se llamó industria, que todavía quedan vivos, que lo reconocen en Cantabria, ¿no? Claro, aquí no tenemos ni Centro Niemeyer ni Guggenheim, entonces pues igual pudiera parecer que no ha habido industria. Otro de los ámbitos que a mí sí que me interesa también destacar de lo de este año es el ámbito, cómo nos hemos acercado al ámbito pesquero. Aquí, ya que estoy en Santander, he de decir que yo, que no vivo en Santander, a veces me peleo con vosotros que vivís en Santander y con la cantidad de cosas que se habla de Santander, cuando, bueno, pues hay vida fuera de Santander. El ámbito pesquero, por lógica, a pesar de que también le toque Santander, ha habido bastante aportación de gente de Santoña, de mujeres de Santoña y de Laredo y de Casturdiales, y entonces eso lo hace bastante interesante. El ámbito del mar no es demasiado conocido por nosotros, no forma parte, salvo, como nos dice el profe, ¿no?, en un artículo muy interesante sobre el barrio pesquero, que solamente nos acordamos de él para usarlo como peyorativo. Hostelería, y para hostelería, ¿no? Sí. Y pareces del barrio pesquero, ¿verdad? Sí, eso es lamentable, ¿verdad? Ese aspecto. Entonces, bueno, os invito a seguir, porque sí que es cierto que hay una historia de vida muy interesante de un militante de aquella época en la que los compromisos eran, pues me voy a Madrid andando a oír un mitin, ¿no? Cosa que a veces ahora en pleno siglo XXI es difícil de entender o de asimilar, ¿no?
y finaliza, aparte de que hablar también un poco de patrimonio, que es siempre dándole vueltas a lo mismo, porque esa idea de quién recuerda cómo y qué es lo que tenemos que recordar, con respecto a las piedras, es un debate que siempre está con nosotros, es un debate moderno, porque antes no había debate sobre qué piedras conservar, pero bueno, ahora sí. Sin embargo, finaliza él con un ámbito que también está de actualidad ahora mismo, aunque en otro contexto. Y hablamos de la extrema derecha y del terrorismo ejercido y del contexto en el que se ejerció a finales del siglo pasado y en nuestro entorno, ¿no? Que parece que el terrorismo solo es de un lado o solo es mayoritariamente. El terrorismo es bastante amplio, incluido el del Estado, y en el caso de Almería, que es otro de nuestros leitmotivs a lo largo de un montón de tiempo, ahí está presente, ¿no? Y seguimos peleando porque la letra de la ley tenga una ejecución real en la vida, y el caso Almería o el Callejero o tantas otras cosas, ya llevamos segunda ley democrática, pero vamos a ver si consigue ejercitarse en la realidad para que la realidad genere una nueva memoria, ¿no? Bueno, no voy a darnos la chapa, creo que lo interesante es lo que nos va a contar el profesor, y seguro que luego va a haber un interesante debate al respecto. Así que, Nacho, por favor, presenta como se debe. Por supuesto. No, desde diciendo Ramón Maruri, ya me pongo a hablar. Bueno, vamos a decir. Bueno, pues buenas tardes. Me vais a permitir que comencemos leyendo un poema que tiene como marco referencial el inicio de la guerra de Irak en 2003. Se titula Las insaciables moscas de la carne y dice así: marzo de sombras enloquecidas, tupidas columnas de acero y humo, abyectas topografías de serpientes ciegas, las ruinas doblegadas al sol, la tierra blanda y yerma, cálida mana la sangre, enjambres de moscas obscenas aletean sin descanso, iridiscentes, insaciables y voraces en torno a la carne quieta de los sudarios negros. Confundido, el gallo cantó antes hoy en Bagdad, luna llena de venas rojas. Bueno, el poema es de Ramón Maruri y constituye el cierre de su libro recopilatorio de 2003, El ángel melancólico. Podríamos cambiar la mención a Bagdad por ejemplo, Bucha, Irpin o Zaporilla. Los versos no habrían perdido vigencia. En palabras de Miguel Hernández, tristes guerras. Lo que viene ahora, la charla del profesor Ramón Maruri, es la parte mollar de este acto. Se va a ver rápido. A modo de presentación, vamos a leer una breve semblanza seleccionada del extenso currículum como profesor, investigador y escritor. Ramón Maruri nació en Pechón, en el extremo occidental de la costa cántabra, en el municipio de Val de San Vicente. Y no diremos en qué año, porque como él mismo ha escrito, los poetas no tienen edad porque cumplen versos. Entre otras muchas labores y afanes, Ramón es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Ha desempeñado en nuestra universidad diversos cargos, entre los que queremos reseñar el de vicerrector de Extensión Universitaria, director del Servicio de Publicaciones y del Aula de Letras. Como historiador, sus coordenadas principales, sus líneas de trabajo, se centran en un tiempo, la Edad Moderna, sobre todo en el siglo XVIII, y en un territorio, el de Cantabria. Sociedad, economía, mentalidades y la religiosidad son los objetos de estudios en los que más ha profundizado a lo largo de su carrera investigadora y académica. Ha prestado especial atención a procesos de transformación histórica, a los cambios sociales, utilizando siempre las luces largas en sus análisis. Entre sus abundantes publicaciones, artículos y demás, destacaremos, como ejemplo de lo expuesto y para no extendernos, el libro de La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850, basado en su tesis doctoral, o 6 estudios de historia social sobre la Cantabria moderna, en la revista La Ortiga. Ha sido el coordinador científico del libro La Iglesia en Cantabria y coautor de Las bases políticas, económicas y sociales de un régimen en transformación, 1759-1834,
que es el tomo 30 de la historia de España de Menéndez Pidal. Por el lugar donde estamos, recordar que en la celebración del 5º aniversario de La Vorágine, en el Café de las Artes, desarrolló una performance en modo conversación de sofá con Antonio Orihuela, otro amigo de Desmemoriados, que nos cedió una pieza para el libro Relatos de la memoria herida. La referencia a la puesta en escena hay que buscarla en un estudio que ambos hicieron, titulado Hiparcontia y Cosmosia, Utopía y Distopía en la España del siglo XVIII. La faceta más divulgativa ha quedado de manifiesto en estos últimos años con la publicación en el suplemento Sotileza del Diario Montañés de series como La Revolución Comunera en la Castilla de 1520-21, Epidemias en perspectiva histórica y la que actualmente desarrolla de Las dos Españas. Autor también de poemarios como el ya mencionado El Ángel Melancólico, La Luz en Ruinas o Fugaz Tránsito, y notable intérprete de guitarra española. De esto último no puedo dar fe, pero las fuentes consultadas son buenas. La revista de Desmemoriados 2022 que hoy presentamos incluye un artículo que nos ha cedido sobre el proceso de creación del barrio pesquero en los años 40, el periodo más autárquico del franquismo, tras el incendio que asoló el centro de Santander, y que constituye la charla que dio en la Feria del Libro Viejo del pasado año. Aplica para el estudio un enfoque múltiple, político, económico, social, ideológico, todo ello enmarcado dentro del paternalismo de Estado. La charla de hoy, sin duda, es el fruto de una larga trayectoria de la experiencia y la reflexión en la estela de Maurice Halbwachs, Paul Ricoeur o Pierre Nora, por citar algunos autores que han pensado sobre el discurso de la historia. Con relación a alguno de los contenidos de los que seguro nos va a hablar, reseñar que tuvo la amabilidad de presentar en 1994 el primer libro que en Cantabria utilizaba explícitamente el sintagma memoria colectiva en su título, que fue Historia y Memoria Colectiva, la vida en el Valle de Camargo entre la Segunda República y el primer franquismo. Bueno, esto es un poco autorreferencial por parte de algunos miembros del colectivo. Además, queremos agradecerle a él y a Carmen Sánchez Amillán, su mujer, que nos invitaran a su casa para hablarnos del barrio pesquero desde la vivencia propia, facilitarnos una gran cantidad de documentación y, sobre todo, descubrirnos a Carmen San Millán, una persona clave en el proceso social del pesquero, de cuya mano hicieron su labor los párrocos Miguel Bravo y Alberto Pico. Y ya, para ir terminando, un par de puntos más ligeros. En Desmemoriados hay personas que nos sentimos afortunadas de haber sido alumnos tuyos. No los mejores, está claro, pero algo habrás tenido que ver. De hecho, nos contaron que unos años después de que alguno de los presentes termináramos la carrera, los estudiantes de la facultad instituyeron una distinción honorífica al mejor profesor y que acabó decayendo porque siempre la ganabas el mismo. No quiero terminar sin exponer un hecho que conocemos los que hemos ido a clase con el profesor Maruri. Su habilidad para colocar frases memorables de manera circunstancial y atinada, pero sin ninguna solemnidad. Un ejemplo que recuerdo es, bueno, el caso es que a Ramón había que entregarle indefectiblemente a principios de curso una ficha con los datos de cada alumno. Hubo un compañero que casi por mayo todavía no lo había hecho y Ramón, ya cansado de tanto recordárselo, le espetó que había dos cosas que en su vida no había llegado a entender. Una, cómo conseguían los panaderos introducir la miga dentro de la corteza, y dos, cómo era posible que estuviera acabando el curso y no hubiera sido capaz de cumplimentar la ficha y entregársela. Nada más, ya me callo y que comience lo bueno. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. A ver si encuentro aquí la distancia. Y bienvenidos a este acto de presentación del anuario de 2022 de Desmemoriados, ¿no? Lo bueno va a empezar ahora, no, lo bueno ha empezado para mí cuando me ha recordado estas cosas que yo había hecho solo, hombre, a la vez está bien lo de la memoria por recordar estos episodios y sé que siempre vuestro cariño y afecto que tanto bien me hacen, así que gracias y gracias también por haberme invitado a estar aquí y gracias porque La Vorágine nos acoja en esta tarde, en este espacio, para esta presentación que decía. Me van a permitir que lea, luego si hay un debate mejor, pero prefiero hacer la lectura de la presentación porque me gusta siempre atenerme al tiempo que tengo y los contenidos son un tanto largos como para dejarme llevar poco a poco, porque puede darnos la tarde y no haber acabado.
Por lo tanto, ya digo que perdonen, discúlpenme que yo les haga esta lectura. Quiero, ya he dicho, independientemente de agradecer a ustedes que están aquí, a la Vorágine por acogernos, gracias, y además gracias rebosantes de afecto a los integrantes de Desmemoriados por invitarme a presentar este anuario 2022, con lo que me honran, y así lo digo, y lo digo por convicción, no por convención. Y más aún cuando algunos de ellos, entre los cuales está Ignacio, fueron alumnos míos en la facultad y me invitaron también a, como decía antes, a presentar en el Centro Cultural La Vidriera de Maliaño, en 1994, lo que fue la primera monografía en Cantabria sobre historia y memoria colectiva y sobre historia oral también, ¿no? El título, lo ha dicho, es La vida en el Valle de Camargo entre la Segunda República y el primer franquismo, editada por el Seminario de Fuentes Orales del ICE, de la Universidad de Cantabria, y coordinada por Vicente Fernández Benítez, que nos dejó bien pronto y a quien recuerdo deseándole un plácido reposo en la eternidad. Es de lo más gratificante para mí constatar que, transcurridas casi 3 décadas, algunos de esos alumnos, aún no dedicándose profesionalmente a la historia, por desgracia, verdaderamente, pero cada vez es peor, está peor este mundo, continúan comprometidos con cumplir rigurosamente las exigencias del método histórico, aprendido en sus días de vino y rosas en la facultad. Es el caso de Ignacio, pero podría estar aquí Agustín, podría estar Estatino también, aunque él estaba en otra sección, pero estaba también Santos Volado y una serie de ellos que no he olvidado. Dentro de los contenidos del anuario 2022 se evidencian las líneas de fuerza que modulan el quehacer de Desmemoriados, que yo considero. Es rescatar testimonios personales y abordar hechos del pasado de Cantabria desde un compromiso cívico y democrático. Compromiso cívico, ¿por qué? Porque los autores de los textos los redactan desde la más absoluta autonomía respecto a cualquier institución que pudiera mediatizar o condicionar los objetivos de Desmemoriados. Digamos que los hechos del pasado tratados en el anuario 2022 toman una dirección bien distinta de la que suele seguir lo que se conoce como historia oficial o historia desde arriba, promovida por el poder político o por sectores influyentes de la sociedad. Es este un tipo de historia que decreta lo que ha de ser tenido por memoria, lo que es o no merecedor de que quedar registrado en los libros o en cualquier otro soporte. Compromiso cívico es también implicarse en la publicación del anuario con objeto de difundir entre la sociedad las aportaciones de Desmemoriados al conocimiento de la historia de Cantabria. El anuario se sitúa más allá de las limitaciones que por su carácter minoritario imponen otras vías de transmisión social del conocimiento histórico, como son las conferencias, las revistas y los libros especializados, por lo general de carácter académico. El compromiso democrático de Desmemoriados, con el cual me identifico, que en todos sus principios se sustancian que en las páginas del anuario caben todos los protagonistas y todos los acontecimientos merecedores de estudio. No obstante, es perceptible, o al menos lo resulta para mí, una opción preferente por los de abajo, por, como dijera Juan Rulfo, aquellos a los que olvidó el destino, o que es lo mismo, los perdedores, los héroes anónimos, los sufrientes, la gente común. ¿Cómo podría interesarle, pregunto, como retórica, a una cierta historia oficial, la que decreta qué es lo que no hay que conservar de la memoria? ¿Cómo podría interesarle saber, por ejemplo, quién fue Vicente Movellán, ¿no? y qué fue de él, ¿no? O saber de las penalidades y carencias materiales y inmateriales de las gentes de la mar de Casturriales, Santander, Santoña y Laredo, o saber de la recurrente rancia o el recurrente éxodo, ¿no?, de los pescadores de Santander de un lugar a otro de la ciudad, hasta su definitivo asentamiento en 1950 en el barrio pesquero, ¿no? O saber de la Casa Tapón, interesante, que yo descubriría ahora, un espacio de sociabilidad, de formación y de fomento de la conciencia y de la cultura de la clase obrera. En el anuario se ejemplifica la teoría del punto de vista, es decir, el observar un mismo hecho histórico, un mismo acontecimiento, desde perspectivas diferentes. Un caso paradigmático de esto es el que ofrece Paco Orellana, con quien yo estudiamos juntos en el instituto, y cuando estaba relatando el caso del profesor que fue expulsado, a todos tendríamos 10 o 11 años cuando aquello.
Y no había vuelto a saber más de Paco. Y me emocionó verle así ya, con el rasgo de los que nos caen los años ya, el pelo blanco por lo menos. Y decía que es un caso paradigmático el de Paco Orellana en cuanto a la represión de la homosexualidad, que la contempla rebosando honestidad, ¿no? Desde la perspectiva del antifranquista, observando cómo es la represión de las fuerzas de orden público de la dictadura, y desde la perspectiva del militante comunista, observando la represión de sus propios correligionarios comunistas también, para llegar a la misma conclusión, que fue sufrir la violencia de unos y de otros, muy implicados y muy vinculados, en efecto, con la mirada que siempre ha tenido el marxismo hacia el homosexual como un ser social derivado de la degradación de la sociedad burguesa, etc., ¿no? El testimonio de Paco de Orellana, o Paco Orellana, Mayavia, a la vez manifiesta el interés del trabajo de desmemoriados, siempre impertinente, a pesar de... El resultado fue, creo que el testimonio de Paco Orellana a la vez manifiesta el interés del trabajo de desmemoriados, al proporcionar testimonios referidos a personas o acontecimientos que iluminan el conocimiento de múltiples cuestiones del pasado. Por ejemplo, el de la propia violencia, ¿no?, a que acabo de referirme en cuanto a sus víctimas, sus victimarios y las formas de ejercerla, porque, como decía muy bien Caro Baroja, hay formas elementales y formas complejas de la violencia, ¿no?, desde las elementales hasta, en efecto, la violencia con la palabra, la violencia con el gesto, con el exilio interior y exterior, y con los objetos hasta llegar a las armas, que sería ya la forma compleja de violencia. Violencia he visto, he leído, violencia contra trabajadores, sobre todo el caso de Reynosa, ¿vale?, pero violencia contra quienes en tiempos de la República apoyaron esta con absoluta convicción de su legitimidad. Violencia contra los homosexuales, reitero, o violencia contra el patrimonio urbanístico, contra el cual estaría pues la Casa Tapón también. La labor de desmemoriados ilumina el conocimiento también de la deuda que contrajo el activismo feminista en Cantabria entre 1976 y 1980 con la Asociación Democrática de la Mujer vinculada al Partido del Trabajo de España. Igualmente ilumina el conocimiento de las tensiones, de las luchas de poder y de los porqués de unas y otras en el proceloso proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía de Cantabria. En el anuario se establece un diálogo entre el presente y el pasado, lo que el gran filósofo Hans-Georg Gadamer calificó de fusión de horizontes, ¿no?, en la cuestión de cómo articular los intereses locales encarnados en los ayuntamientos y los intereses globales, los de las empresas, en el campo de la generación transformable en electricidad. Articulación que hay que enmarcar en la irreductible y perversa lógica del capitalismo. Problemas actuales al respecto, que parece que son generados ahora, originados ahora y emergidos ahora, como por ejemplo tener acceso a una energía barata e ilimitada, cuentan ya con precedentes idénticos a comienzos del pasado siglo XX, por ejemplo, en la comarca Sonauero. El problema que hoy se plantea sobre, en efecto, la sostenibilidad, sobre el cambio de paradigma energético, resulta que ya estaba ya en los años 1918, 19 y 20, estaban en la comarca sayana. Esto ya digo es lo que llamaba Gadamer la fusión de horizontes, ¿no? Yo me sitúo en este horizonte para ver qué hacemos ante esto y ver en qué medida hace 100 años, dónde se situaron quienes miraban en qué horizonte, y vemos que los horizontes son los mismos y me parece que las soluciones van a ser las mismas, dentro de esa lógica que es la del capitalismo, un capitalismo entendido cuando es un capitalismo puramente extractivo, que diría Eisenhower. Es de lo más subrayable el alegato final de este muy breve ensayo, que me pareció espléndido, apelando a la necesidad de establecer un debate social sobre los riesgos que actualmente estamos dispuestos a asumir en un campo de la producción eléctrica, pensando en un futuro compartido y posible para nosotros y para quienes ya no seremos nosotros, ¿no? La lectura del anuario, que ha enriquecido mi conocimiento de nuestro pasado, me ha sugerido a la vez, recurrentemente, cuestiones referidas a conceptos como historia, memoria, olvido, memoria histórica o memoria colectiva. Se trata de cuestiones que, si bien tienen en el ámbito académico su espacio de debate por excelencia,
No sabe cómo se lo agradezco. Disculpe. No, perdona a nosotras, que no nos hemos dado cuenta. No, me faltaría más porque siempre me escondan mientras tenerlo. Gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias. Disculpen, ¿eh? Bien. Le decía que la lectura del anuario, independientemente de lo que a mí me ha enriquecido, me ha ampliado el conocimiento de muchos aspectos, y me he dado cuenta de la importancia que tiene Desmemoriados y el anuario, porque a veces en pequeñas, lo decía muy bien William Blake, ¿no? En lo infinitamente pequeño, bueno, hay que saber ver lo infinitamente grande. Un pequeño caso puede ser el detonante de una categoría, y aquí a veces analizando pequeños casos es lo suficiente como para penetrar y darte claves de ámbitos más amplios. Y eso, yo digo, es uno de los aspectos positivos que destacaría del anuario. Parece que esta lectura del anuario, además de haberme ampliado mi conocimiento, me ha hecho estar pensando y cavilando y volviendo sobre cuestiones como la historia, la memoria, el olvido, la memoria histórica, la memoria colectiva. No se trata de cuestiones que, si bien tienen en el ámbito académico su espacio de debate por excelencia, importan también en la sociedad. Haré por esto algunas consideraciones al respecto, tal y como figura en el acto de presentación del anuario. Bien, lo que yo voy a hacer, mi intención, lo que ya voy a hacer ahora es una propuesta interpretativa mía, por lo tanto, digamos, sometida a la dialéctica, a la tensión, o al acuerdo, o al disenso sobre quién considera que puede ser una cosa u otra. Por lo tanto, es una propuesta. Así como en las universidades medievales se hacía la propuesta y se empezaban las deliberaciones, pues lo mismo, voy a hacer unas propuestas y luego si da pie para el debate, pues perfecto, ¿vale? La memoria histórica es un pleonasmo, vamos a partir de, es decir, es una redundancia. Es una redundancia en la medida que es un ejercicio de memoria de lo que ocurrió. Por lo tanto, es un ejercicio de reordenación de lo sucedido. Esto sería, digamos, en el plano denotativo. En la denotación, es decir, memoria histórica, o sea, memoria, recuerdo el pasado, o sea, memoria, recuerdo la historia, o sea, memoria, digamos, memoria, por ejemplo, o digamos historia, perfectamente. La denotación de tal sintagma es estrictamente recordar algo del pasado. Ahora bien, la connotación, sin embargo, es ideológico-política. La memoria de las víctimas de la dictadura franquista. Tal sintagma emerge y comienza a utilizarse fundamentalmente en España en 2007 a instancias de la Comisión de Derechos de la ONU y con objeto de repararse la violación de derechos humanos a raíz de nuestra última guerra civil. Sin embargo, dicha comisión no habla de memoria histórica, sino de justicia transicional. El concepto de justicia transicional surge en 1945, concluida la guerra civil, precisamente para ser aplicado en los procesos de Nuremberg y de Tokio. Digamos, como sería la vía y el motivo para acusar a Alemania y a Japón de crímenes contra la humanidad. Ahí surge el concepto de justicia transnacional, que luego se va extrapolando a otras naciones, a otras dictaduras, Chile, etcétera, en tiempos posteriores. Esta ley de 2007 surge, o la ley de memoria histórica, surge para cubrir las insuficiencias de la ley de amnistía de 1977 referida a las víctimas del franquismo. Realmente el título de la ley tendría que haber sido Ley de Justicia Transicional de las Víctimas del Franquismo. Digamos, en un purismo de técnica jurídica, pero bueno, esto iba por otro lado, iba por la vía de lo ideológico-político. Un segundo tiempo, en lo concerniente a la reparación de la violación de derechos humanos por parte de la dictadura, desde el 18 de julio de 1936 lo marca el 19 de octubre de 2022 con la publicación en el BOE de la Ley de Memoria Democrática hace 3 meses o 4 o 5 aprobada. Y esta sustituye a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Lo más significativo de esta ley es que redefine el concepto de víctima, acorde con los postulados de la justicia transicional de la ONU. Son víctimas, dice así el texto,
Son víctimas todas aquellas personas que, con independencia de su nacionalidad, hayan sufrido de forma individual o colectiva daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales desde el periodo del golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Es decir, ya no se trata tan solo de las víctimas del franquismo, se ha universalizado. Respecto a memoria colectiva, ¿no? El sintagma memoria colectiva es el que, digamos, ocupa un mayor espacio en el debate, el más vidrioso. Digamos al respecto que conceptualmente las relaciones entre memoria e historia son problemáticas, cuando no tirantes, hasta vidriosas, y a veces son un poco agrias también. Vamos a partir de una definición muy primaria, muy elemental de memoria. Y decir que la memoria es única y exclusivamente individual, patrimonio de una persona, y que la historia es colectiva, es decir, el patrimonio de un conjunto social. Los individuos tenemos, por tanto, memoria. Los que tienen historia son las formaciones sociales, las sociedades humanas son las que tienen historia. Es precisamente el deslinde, los límites, ¿no?, entre historia y memoria lo que viene alentando el debate historiográfico. En este, a veces decía que es un poco agrio, a veces un poco tormentoso, este debate, como el que mantuvo Santos Juliá y Pedro Ruiz Torres, existen sustancialmente dos posiciones. Una, quienes sostienen que la experiencia de una persona y lo que queda fijado en ella, en su memoria, en la medida que la persona es un ser social, es extrapolable al conjunto de la sociedad, es decir, es una experiencia colectiva. Y quienes niegan, lógicamente, este enunciado, este presupuesto, afirmando que la experiencia de una persona jamás puede dar la verdad de un hecho histórico. En tal debate vienen participando historiadores empíricos o factualistas, digamos los que hacemos historia investigando los archivos, un factualista o un empírico, historiadores del pensamiento político y filósofos. Son los historiadores del pensamiento político y los filósofos, fundamentalmente, quienes más luz han aportado al debate quienes más han trabajado y han reflexionado más sobre ello. Las reflexiones sobre la historia, la memoria y el olvido son del nivel de lo que hace Paul Ricoeur y otros tantos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y vamos a ver dos ejemplos y a través de él también. A modo de propuesta interpretativa, hago una interpretación, o la interpretación que hace un historiador, catedrático de Historia del Pensamiento Político, que se llama Javier Fernández Sebastián. Y define muy bien claramente cómo es la memoria. Dice, la memoria es subjetiva, es parcial. Dice, es producto de una experiencia individual. Segundo, es inestable, es cambiante. Lo que hoy nos parece que es así, hace 15 años nos parecía de otra manera, luego es algo que no puede quedar fijada, es dinámica, es plástica, tiene elasticidad. A veces olvidamos cosas que dices, pues ¿cómo me olvidé de esto? Sí. Pues es verdad, era así, que no me acordaba. Por lo tanto, es otra cuestión que él va definiendo. En tercer lugar, está politizada, dice, está contaminada ideológicamente siempre. En todo caso, es verdad, dice, bueno, se puede hablar de memorias, claro que de memorias se puede hablar, siempre que sean, a veces, memorias enfrentadas sobre un mismo hecho histórico. Yo tengo esta memoria, tú tienes esta otra, que pueden estar enfrentadas. Pero sobre el mismo hecho, dos memorias pueden ser confluyentes. Del mismo modo que sobre el mismo hecho yo no puedo haber estado allí y sin embargo comparto la memoria que el otro me transmite por empatía. Es decir, yo puedo tener memoria de un acontecimiento que no he pasado y que hago mío, que me identifico con él, simplemente porque la comparto con el otro, porque damos una especie, lo que dirá Walter Benjamin, ¿no?, de lo que es la compasión. Compasione, en sentido más etimológico, no es esto que se dice, no me compadezcas, que... no, compasión es estar con el dolor, compartir, eso quiere decir compasión. Por lo tanto, siento contigo y me identifico con tu dolor. Y esa memoria, eso que tú me cuentas, lo hago memoria mía, pero no es memoria mía tampoco en este caso, ¿no? Historia, ¿qué dice de la historia? Lo que separa la historia como disciplina científica, no como lo que pasó, sino como la ciencia que se encarga de ocurrir qué es lo que pasó. Como disciplina científica,
Lógicamente la historia se proyecta luego en textos, en una narración, en una narrativa, ¿no? Y dice, ¿qué es la historia? Ya como disciplina, bueno, dice, la historia lo que busca es la verdad. Vale. La busca, no la va a encontrar jamás, pero por lo menos es una tendencia, tiende a estar en su horizonte utópico, a alcanzar la verdad, aunque nunca sea alcanzable. En segundo lugar, la historia tiene que tener fiabilidad. Él no habla nunca nada, jamás hablará de que tiene que ser objetiva. La objetividad en historia no existe, puesto que lo decía muy bien el gran padre de la sociología, Jesús Ibáñez, ¿no? De por qué somos sujetos, somos subjetivos. Si fuéramos objetos, seríamos objetivos. Luego, siendo sujetos, siempre seremos subjetivos. Por tanto, él no habla de eso, él habla de la fiabilidad. De fiable es aquella persona que sabe que está manejando unas fuentes que están allí, que existen, que no se las inventa, y además no solamente eso, sino que incluso, aunque vaya en contra de su tesis, si las tiene allí, lo que uno hace es guardarlas en un cajón y dejarlas para mejor ocasión. Pasa, por ejemplo, lo que está en el tipo de método que practican a veces, como es el caso de Pío Moa, como es todos los revisionistas, como son todos, como es César Vidal, como son todos estos que es los negacionistas casi, ¿no? Que citas textos que no aparecen nunca, archivos que estuvieron pero que no le dejaron sacar los documentos, es decir, todo este tipo de, bueno, ellos, ante eso lo que está es la fiabilidad, la honestidad, digamos, profesional, la ecuanimidad también, el principio que decía Dilthey, ¿no? La neutralidad valorativa, aun no estando yo de acuerdo contigo, he de reconocer que eso que haces es así, ecuanimidad, si no sería parcialidad. Dice la desideologización, lo cual no quiere decir que el historiador no tenga ideología, claro que sí, faltaría más, pero que en el texto eso no se vuelque ahí, entonces solamente sea un discurso ya no historiográfico, sino ideológico nada más, ¿no? Es decir, que está contrario a la realidad. Y por último, dice él que a la historia le define también la revisión permanente de lo que son las herramientas analíticas, es decir, los conceptos, los métodos, las técnicas y las fuentes. Por lo tanto, dice, memoria es esto, historia es esto. Esa es su propuesta y es la mía también, ¿vale? Esto es lo que creo que hay que entender ahí bien. Ahora bien, digo, que lo cual no significa que el historiador haya de, o que tengamos que prescindir de las memorias, porque no es una fuente más de información. Ahora bien, aquí está, por lo menos que yo conozca, una antropóloga, socióloga, que es Mayres Doscales, eso que ellos llamaban en los trabajos de campo la observación participante y la observación discerniente. ¿Qué es lo que me cuenta? Bien, eso, yo participo de la... Sí, y ahora bien, me voy para casa y, hombre, me doy cuenta que aquello que me cuenta pues no es precisamente... O sea, discernir bien de que lo que me cuenta es lo que me cuenta por una serie de circunstancias. Es decir, que eso sí es perfectamente, esos testimonios teniendo, y eso lo hiciste maravillosamente en el libro del año 94 allí, hiciste el trabajo de historia oral. La labor de desmemoriados está tan conectada a la práctica de la historia oral, que es un ejemplo de lo más elocuente al respecto, ¿no? El sociólogo británico Paul Thompson, pionero de la formalización de la historia oral, afirmó que esta no es historia en sí misma, es verdad, pero sirve para hacerla. Y eso es fundamental. Y no hay que pensar que porque se haga una historia oral, que porque se aporte en una revista solamente aspectos a veces no podidos trabajar y desarrollar en extenso, tiene menos importancia en absoluto, ¿vale? Por lo tanto, eso no es así, ni mucho menos. Es la interpretación de un historiador del pensamiento político, como es el caso de Fernández Sebastián. Voy a hacer otra mirada brevemente, ya para acabar en breve, y sé, como digo antes de que cunda el pánico, voy a ir acabando ya. Lo que son dos historiadores o dos filósofos de la historia también, que son Paul Ricoeur, al cual tú mencionabas antes, y Svetlana Todorov. Lo hacen desde la perspectiva de la filosofía. Ellos plantean la memoria y dicen que la memoria solamente tiene interés si es una memoria de la violencia. Para ellos memoria, esto es memoria de la violencia, y subrayan dos cuestiones medulares. Uno, recordar tiene sentido, dice, solamente tiene sentido
cuando el ejercicio de rememoración se pone al servicio de la construcción del presente. Recordemos la violencia pasada para que construya ahora mismo una realidad social en la cual no sea más posible ya eso, porque la mirada de ellos es eminentemente una mirada ético-política, la de Todorov y la de Paul Ricoeur. Y dice, y el mayor adversario de la violencia, no dice, no es el olvido, no. El mayor adversario de la, el mayor adversario de la memoria, dice, no es el olvido, no, es su eliminación, la erradicación del enda est memoria, y su administración, es decir, el control de la memoria, ¿no? Digamos lo que sea, la organización política de la memoria es lo que se traduce en historia oficial o en historia desde arriba, en una palabra que hay que recordar y que no hay que recordar. Dice Santo Juliá, que parece una contradicción, una paradoja, dice, el olvido está lleno de memoria. ¿Cómo se entiende el olvido que está lleno? El olvido está lleno de... Cuando yo me olvido de algo es porque estoy lleno de memoria y recuerdo que eso no hay que recordarlo. O cuando a veces decimos en una relación personal, ha habido un desencuentro entre dos personas, ¿no? Y te dicen, bueno, pues mira, vamos a olvidarlo, ¿no sabes? Y podemos seguir adelante. Ahora bien, una cosa es que yo me olvide de esto para seguir, y otra cosa es la desmemoria. El olvido está siempre lleno de memoria, es verdad que sí. Yo quiero ahora nada más decirle que muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que están aquí, por haber venido, por haberme invitado, digo, y mi más cálida y enérgica felicitación a Desmemoriados como asociación para la recuperación de la historia de Cantabria, por este nuevo anuario, es verdad que sí, y por sus otras actividades, y larga vida también a la asociación y al anuario. Esas son mis palabras últimas. Gracias de verdad, porque haberme invitado me honra siempre y porque me ha dado la oportunidad de volver a un espacio que me es algo familiar, por lo menos. Así que si hay alguna pregunta que hacer, en todo caso que no sea de pensar, que no sea difícil, pues adelante. Esas son mis palabras, si les parece. Además he procurado cumplir el tiempo para hacer una hora casi. Usted al principio hablaba de que estaba mal, que la sociedad iba mal, le cogí yo la cosa. ¿No cree usted que se puede mejorar la sociedad? Sí, claro. Sí. Pues bueno, que yo lo crea, sí, que piense que no. Es decir, claro que se puede, es decir, no, claro que se puede mejorar, todo se puede mejorar, pero pensar en estos términos que hoy es mejorable, pues se hace un poco difícil a la vista del principio de realidad. Se hace un poco difícil a la vista del principio de realidad, pero claro que es mejorable. ¿Cómo lo voy a decir? Digamos, ¿es posible? Claro que sí. ¿Probable? Ya, no lo sé. Yo en eso soy muy... Yo es que soy un pesimista antropológico. Soy un pesimista, pero con buen humor. ¿Vale? Pero cuando a veces me dicen, no, es que siempre está lo mismo, porque es esto no, porque siempre estás que esto no, digo, hombre, yo no tengo nada más que ver, eso, a partir del principio de realidad, ¿no? Y ver lo que ocurre diariamente en el mundo, lo que ocurre aquí, saber lo que significa un cambio social, saber lo que significa ahora mismo dar marcha atrás en tantas cosas que fíjese, si yo, para eso ser escéptico, que pienso que ni siquiera la educación, que es un aspecto, si quieren ustedes, un aspecto más de la realidad social, cada vez ha ido a peor, va a peor, y que va a ser imposible ya, digamos, retrotraerla a otros niveles donde estaba en otro tiempo, nada más. Pero es mi opinión, es mi opinión. Además, cada vez que usted quiere tomar una decisión, es una decisión que ya no está ni en usted, porque ya estamos en un sistema global en el cual la realidad de España depende de la realidad del otro, y de Europa y del otro. Es decir, yo le diría que es posible, claro, pero probable, yo al menos no sé verlo, ¿no? Incluso anoche estuve con unos
antiguos alumnos que me invitaron a cenar, bueno, nos vemos de vez en cuando, y ellos que son jóvenes, tienen en torno a 30 años, veían el panorama lo mismo. Yo les dije, ¿será que es que soy yo? Y dicen, no, no, eso, entonces estamos todos igual, ¿no? Sí, me decían, después de aquella opción que hubo de Podemos, y al cual decían muchos votamos, incluso cuando surgió también Ciudadanos, que era una nueva, bueno, era, venimos contra la política vieja, ¿no? Que era, y decían ellos, ya ve usted cómo está el panorama, ¿no? Pero no deja de ser. Yo, mire, yo hace tiempo ya que dejé de tener fe en las ideologías, en lo que se llaman los grandes relatos, las ideologías redentoristas de salvar la humanidad, con que nos salvemos poco a poco, es decir, con que yo dé dimensión de ser una persona honesta y pueda influir en 2 o 3 y 2 o 3 en otros 3. No, creo que es lo que podemos hacer, porque la revolución empieza por uno mismo, y si uno no está dispuesto a hacer la revolución personal, una revolución densa, heavy, dura, una división, una buena revolución en cuanto a sus valores y en cuanto a su moral, pues no podría decirle más. ¿Y qué opina usted de esta Yolanda Díaz y el proyecto Sumar? No, eso es de otro negociado, ¿no? Eso es de otra ventanilla, ¿no? Yo hablo aquí de historia, memoria, eso no déjelo, no, es que no es. No, tiene interés, pero no para este foro, la verdad. Por aquello de volver a redil y polemizar un poco, ¿no? Decir, ¿Cómo lo veía él? Sí, yo quiero volver a la memoria, porque nosotros como somos desmemoriados estamos un poco obsesionados. Es la paradoja, ¿por qué se llaman desmemoriados y no hacen nada más que recuperar memoria? Porque yo lo pensaba, algún truco tiene eso. Sí, dime. Bueno, dime, pues volviendo ahí, bueno, una de las patas, de las pocas bases metodológicas, sí. Hay 2 partes a que yo quería introducir antes que nada. Sí. Primero, somos unos ilusos, porque pensamos que a veces se puede hacer algo, ¿no? Es decir, es una contestación a tu pesimismo. Pero perdón, es que lo que no se puede hacer es dejar de hacer, ¿eh? Eso no. Yo que sé esto, pero esto yo no voy a dejar jamás de hacerlo. Pues tú no vale. No, eso es caer en el nihilismo, ¿no? Estoy de acuerdo. Hay que, es decir, esto no sirve nada, ni eso sirve, es que entonces, no hacemos nada, no, hay que hacerlo. Es que además de desmemoriados somos ingenuos. Bueno, pues está bien. Si la ingenuidad está bien. Sí, eso sería una parte, ¿no? Y luego un elemento que cuando nosotros hemos aceptado poner en el nombre de la memoria colectiva, hay una cosa que tú planteas que a nosotros sí nos pesa mucho, ¿no? Sí. Y de hecho el valor del testimonio, ¿no? Sí. Un poco, por llevarte un poco la contraria, vale. y por recuperar a Halbach, ¿no? Que un poco Halbach lo que decía, que la manera que tenemos de recuperar el pasado está en elementos culturales que compartimos, ¿no? Y que el recuerdo, cuando estamos en casa y recordamos unas cosas sí y unas cosas no, es por elementos que los grupos comparten y pueden construir ese recuerdo común. En base a eso, por eso entrevistamos a determinados militantes y desde ahí podemos sacar un poco lo que es su experiencia y un poco extrapolarlo a lo que puede ser el grupo, ¿no? Es decir, vale. Por eso la memoria colectiva. Eso es trabajar por muestreo. Sí, vale. Claro. Vale, me cuesta eso es en una memoria sectorial, porque cuando dices la memoria colectiva, ¿de quién? Del grupo al que estamos trabajando. Y cuando hablamos, sí, claro. Sí, hay un planteamiento que evidentemente no hay una memoria colectiva. No, es que no existe, es que eso es un oxímoron, no existe, porque es que la memoria de quién, además. Es decir, el otro día estuve en Cabezón, y dice, no podíamos hacer la memoria colectiva de Cabezón, y dije yo, ¿de quién? Del propietario de la textil santanderina, o del empleado de o en el siglo XVIII, en la época nuestra, en la edad moderna del antiguo régimen, del señor, del hidalgo, del campesino. ¿La memoria de quién? Pues a lo mejor historia de Cabezón de la Sal. Es decir, historia es mucho más extensa, mucho más abarcante a todos. La historia es la suma de la articulación de distintos planos, de acciones, de relaciones sociales, de muchas. Mientras que yo lo de la memoria colectiva sigo teniendo problemas me da más problemas hablar de memoria colectiva, no tanto me lo daría mentalidad o imaginario colectivo. Eso ya no me lo daría, pero memoria colectiva, eso sí, me plantea problemas. Sí.
Sí, casi me has contestado, ¿no? Es decir, un poco porque en la charla que tuvimos el otro día, el planteamiento era este, ¿no? Es decir, para la historia, es decir, hablar de mentalidad, de cultura, desde la antropología, un poco lo mismo, es más aceptable dentro del mundo académico, ¿no? Sí. Y en cambio, el concepto de memoria colectiva, es cierto que donde la historia empieza a transformarse en otras cosas en el momento que entra en el plano de lo público, ¿no? En el debate público, ¿no? Sí. En los intereses de los diferentes grupos, y por eso hay un relato. No me voy a meter en la posmodernidad porque yo soy un poco posmoderno, ¿no? Entonces era un poco llevar al recuerdo de los grupos, que es un poco lo que te cuestiona, ¿no? Sí. Ya digo, es que no, Tino, no puedo decirte sino esto de las dificultades conceptuales que tiene el moverme. Yo me pondría a escribir un trabajo mío sobre historia, por ejemplo, del siglo XVIII, en cualquier sitio, y me volvería loco manejando lo de memorias colectivas, porque tendría que tomar las memorias colectivas de los artesanos, la memoria colectiva de los burgueses, la memoria colectiva de los pequeños hidalgos, de las grandes, y de memoria colectiva. Por eso se habla de una mentalidad nobiliaria, de una mentalidad campesina, de una mentalidad, digamos, de grupos artesanales, eso, pero memoria colectiva... Hombre, desde luego ir a recoger los testimonios solo se podría ir con la Ouija en ese momento. El problema que tenemos en el presente es que actualmente sí tenemos los testimonios. Sí, pero por ejemplo, para ver las condiciones materiales de existencia de los pescadores del siglo XVIII, no. Bueno, porque no tenemos ni a quién preguntar, habrá que ir a las fuentes que pueda haber escritas. La clave es eso. Mira que yo estaba pensando, digo, y yo tengo que ir a hablar de la memoria colectiva cuando no es que tenga yo mucha fe en la memoria colectiva, sabiendo lo que es, pero bueno, la honestidad es la honestidad. Sigo diciendo lo mismo, que tal vez yo al menos no me encuentro muchas dificultades como concepto de hablar de la memoria colectiva. Sí, perdón. ¿No ha renunciado la historia académica a explorar algo más este asunto de la memoria? La memoria colectiva evidentemente tiene que ser sobre un pasado relativamente reciente, en ningún caso sobre los pescadores del siglo XVIII. Claro. Ese es otro terreno, claramente. Por ejemplo, una disciplina que durante mucho tiempo caminó en paralelo, en algunos países al menos, como es la geografía, ha sabido abrirle un hueco académico a visiones individuales de algunos aspectos. O sea, la geografía de la percepción, por ejemplo, sí. Todo el tema de los mapas mentales, hay instrumentos para hacer mapas de síntesis. Yo tengo una visión de la ciudad que puede ser coincidente con la tuya al no sé cuántos %, y con la de Nacho a otro, y que se nos escaparán. Es un poco como lo de la teoría de conjuntos, pero seguro que hay una intersección en donde coincidimos todos. Entonces, no ha renunciado la historia académica a rebuscar un poco por aquí en si se podrían desarrollar instrumentos, siempre para una historia reciente, siempre que estén los testimonios. Es decir, si dentro de 2 años se acaba la guerra en Ucrania, ¿no es posible explorar la memoria colectiva de los habitantes de Bucha? Sí, pues, claro. Y nadie además no hay historiador. No hay historiador que renunciara a eso. Lo que pasa es que en un principio eso no es historia, es periodismo, o es crónica. A eso me refiero un poco. No es que renunciar la historia académica a darle... La historia no, lo que se llama eso es una historia presente, tan presente que es inmediata. Y no, la historia para eso es discreta y prudente en cuanto a nos dejamos pasar un tiempo. Porque si no está haciendo una crónica de las cosas que acaban de pasar, pero luego pueden aparecer documentos, por eso siempre no hay que, digamos, la historia escribirla en caliente es muy difícil porque no tiene toda la información, no tiene todavía, y no se sabe ni quién manda los drones, ni lo otro. Entonces el historiador va, digamos, a un rato mucho más denso que lo que puede ser un relato de una crónica de cómo está, digamos, de las masacres, de las atrocidades que está cometiendo el ejército ruso en Ucrania. El historiador, mi historia del contemporaneista, porque esto es más yo soy modernista, pero el contemporaneista, me imagino que un historiador ahora mismo, no creo que, digamos, de los grandes historiadores en España estén escribiendo algo sobre la guerra una cosa es un artículo de opinión, que un día vale,
no sé si le respondo. Es decir, Quizás que mi ejemplo no ha sido bueno porque es excesivamente presente lo de Ucrania, pero cuando todavía tenemos testimonios que se nos están acabando, pues de lo que se hablaba antes, ¿no? Del final de la guerra civil y el primer franquismo, todavía queda algún testimonio vivo. ¿Por qué se renuncia a lo mejor a explorar, a darle instrumentos académicos, a buscar entre esas memorias que lógicamente son individuales y subjetivas, algún terreno compartido? Pero sí tienen espacio, tienen cabida. Lo que pasa es que lo que ocurre es que hay pocos que se dediquen a ello, pero sí hay, es verdad, digamos, no tiene un peso historiográficamente, eso no lo tiene, no lo tiene, ¿no? Ahora, que jamás nadie rechazaría, nadie como fuente, nadie rechazaría, lo mismo que si yo tuviera que escribir algo sobre algo que está aquí, yo jamás rechazaría el testimonio que viene aquí, es decir, sabiendo metodológicamente que es un testimonio, pero sí me serviría para ver usted. Yo no puedo ignorar, digamos, las cuales el dolor que tenía que sentirse en Auschwitz, y lo que hizo Primo Levi, por ejemplo, ¿verdad, Mari? No servir para nada. O sea, no, como no estuve allí... Pero no. es que es el testimonio de Primo Levi. O sea, yo también estoy de acuerdo con que es personal, o sea, individual la memoria. Porque yo que he estudiado lo de los campos de concentración y testimonios, es la memoria de cada uno. Porque hay muchas variantes, de dónde venías, dónde estuviste en ese momento, o sea, y cada uno te puede contar algo distinto. Es loco, sí. Yo así lo he visto y por eso estoy de acuerdo con tu planteamiento. Los testimonios de Paul Celan no son los mismos que los otros, los de Ezra Herbel no son lo mismo que los otros, y son todos prisioneros de la barbarie. Que han estado en el mismo campo, con las mismas vivencias, y sin embargo cada uno puede tener un testimonio, porque depende mucho de dónde has venido, de qué comunidad, de cada paso que has dado ahí, has tenido una vivencia diferente para ti. Incluso, o sea, no todos han vivido. Incluso lo que has hecho para sobrevivir, que ese fue el gran dolor de Levi, ¿no? O sea, ¿qué he hecho yo de mal para no haber muerto, ¿no? Eso fue... Él tiene la culpabilidad. Él se siente, claro, él tiene la culpa de que yo sobreviví, y ¿qué he hecho yo mal si yo tenía que haber muerto, ¿no? Por lo tanto, las memorias son eso, Después digo, las memorias compartidas, perfecto. Las memorias agregadas, perfecto. Pero teniendo en cuenta que un dato es un caso sobre algo mucho más amplio, ¿no? En el caso de la historia lo que trata es de dar, de aproximarse lo más posible a una verdad, a una realidad pasada, la verdad. Y se va a proceder con un pequeño edificio con ladrillos aquí, un ladrillo aquí, otro ladrillo ahí, pero es un edificio incompleto siempre. Eso sería un dato más, pero que tampoco es el dato que dice la guerra civil fue así porque este señor estuvo allí y lo vio. Y además lo vio y él dice que pasó así. Vale. Sí. Creo que en esa parte estamos totalmente de acuerdo. Las memorias solo pueden ser individuales. Por eso, entonces, claro. Lo que yo planteaba es si la historia académica no ha renunciado a buscar ahí algún tipo de hilo y de hacer síntesis de esas memorias individuales. Se ha podido hacer, a veces a ello, pero nunca como método, nunca como sistema. No. ¿Y eso no es una renuncia a una fuente? Bueno, porque las posibilidades que da, pues tampoco pueden ser. Tiene usted que tener muchísimas memorias de muchísimos acontecimientos, es más, o del mismo acontecimiento, muchísimas memorias, para que todo aquello le pueda permitir, perdón, aplicando el criterio de cantidad, donde tengo 60 relatos sobre, yo qué sé, los asesinatos de Casas Viejas, tengo 60 testigos, y hombres, 58, pues puedo decir, mire, no estuve allí, pero esto sí, parece que esto sí que puede ser, que, es decir, yo puedo creer que Ramón Sender, cuando fue a Casas Viejas, cuando fue de cronista y a verlo, a mí, yo no estuve ahí, si no hubiera fuentes, yo sí tendría que servirme de la percepción de Ramón Sender, si no, como esto no es un documento oficial, también los documentos oficiales mienten, pero interesadamente, ¿vale? Perdón. Hola,
a mí me ha dejado un poco preocupado su pesimismo, porque me parece inexplicable. Un historiador, o sea, yo veo que cada vez va todo a mejor, claramente. O si lo vemos con perspectiva histórica, nunca hemos estado tan bien como ahora. A mí me parece. Pues un historiador, y más en su caso, con su prestigio, dices, bueno, no está todo tan perdido. No lo sé. No, tiene... Lo que pasa es que... Lo que ocurre es que, claro, yo estoy hablando yo hablo de la sociedad, no de mí. Yo jamás he vivido mejor. Es más, jamás hubiera podido pensar tener, por lo menos, el sosiego, la placidez, como diría San Juan de la Cruz, teniendo mi casa sosegada, ¿no? Jamás, pero a título personal e individual. Pero si usted me dice si va mejor el mundo, concretemos, ¿a qué le llama ir mejor el mundo? El avance científico-técnico, pues sí, pero el avance científico-técnico desembocó precisamente en los campos de exterminio. Si hablamos de que se vive mejor en términos materiales, pues claro que sí. Perdón, que la esperanza de vida es verdad que sí. Pero claro, si cogemos otros indicadores y vemos simplemente las disimetrías que existen ahora mismo en el reparto, yo diría que abominables, y diría además que diría hasta obscenas, distancias y disparidades entre la riqueza del mundo, no solamente en el mundo, en España ya, ¿no? A mí eso me hace pensar que no. Si vamos a ver que si vivimos mejor en el mundo desde el punto de vista de la paz mundial, pues no me callo también. Si vamos viendo indicadores, claro, yo le diría a Guillermo, ¿a qué se refiere? O me gustaría que dijera que cada vez vamos mejor. ¿En qué sentido yo quisiera que me lo dijera usted? Yo creo que cada vez la explotación va disminuyendo. O sea, era un mundo donde prácticamente toda la población estaba explotada. Ya vamos un poco a mejor. El hambre en el mundo va disminuyendo clarísimamente. O sea, hay muchísimo menos que antes, porcentualmente. Hablábamos antes, igual al principio del siglo XX, del 50% es el 10% de la población mundial. En muchísimos, sobre todo la explotación, yo veo que va disminuyendo de cómo era la situación en todo, en Rusia, en China, en Inglaterra. Yo creo que todo eso ha mejorado muchísimo. No lo sé, no necesitaría tener una serie de indicadores, de datos pero vamos, mi percepción es que el mundo tendría que estar en otro sitio ahora mismo si hubiera, digamos, una redistribución de la riqueza un poco más equilibradamente. Es decir, si en vez de los únicos valores que priman aquí, que son el mercado nada más, el mercado amigo, el mercado que decía, ¿quién era el ministro aquel? ¿Cómo se llamaba? Rodrigo Rato, el mercado. Oiga, que usted ha perdido que 5.000 millones, ha perdido el mercado amigo. Sí, cuando todo es el mercado, es que es todo el mercado. Es el mercado, es el mercado. El mercado, dirá, el mercado, pues es que es el mercado. ¿Qué respuesta más simple la mía, no? Pues sí, puede ser una respuesta simple, pero es que es el mercado. No hay más que mercado, hay una auténtica bulimia por acumular dinero, por obtener dinero, y porque la escala de valores en el mundo, la axiología social hoy está dominada sencillamente por la posesión de bienes materiales muy legítimos, pero no por esa acumulación de riqueza, esa concentración piramidal arriba de los grandes fondos de inversión, como es BlackRock, como es Vanguard, como es el caso de Allianz, como es el caso de Goldman Sachs, que son los dueños del mundo. Yo lo miro en esos términos, es decir, para mí no es que a mí me vaya bien, y a mi familia, gracias a Dios, y que me va bien a mis amigos, no es que yo no veo eso, yo no lo veo en esa dimensión, yo lo veo en una dimensión ya hoy, como hay que pensar, global, una dimensión global, y no lo veo que camine hacia un mínimo de equilibrio de justicia, por ejemplo, ¿no? No, y además tú has dicho una cosa importante, que partes de un principio de realidad. Sí, el principio de realidad, claro, yo no. Y las desigualdades son cada vez mayores, y tampoco hay que confundir
el progreso técnico, digamos, en la historia fuese lineal, ¿no? O sea, que parece que vamos progresando, sino que es como un péndulo, tampoco. Sí. No sé si me explico. Claro, no sí, es no. que llevemos una línea que a veces, y progreso moral, pues habría mucho que decir. No, la idea inicial, ¿no? Aquella especie de ingenuidad, muy cartesiana, por cierto, de los ilustrados, ¿no? Aquello, la idea de progreso como un movimiento ya inagotable, ya verdaderamente, además, indefectiblemente, hoy vivimos mejor que ayer, pero peor que mañana. Esa idea de que mañana siempre será mejor que hoy es una idea nefasta porque es una idea de la ilustración, y lógicamente la ilustración, la razón ilustrada, no hace mucho daba yo una charla sobre la razón científico-técnica, es decir, a dónde llevó la razón científico-técnica de la ilustración, ¿no? Llevó a los campos de exterminio, porque el ferrocarril es un producto de la razón ilustrada, porque el gas ciclón que fabricaba Bayer era un producto de la razón de la revolución química del siglo XIX alemana, porque los hornos de cremación eran hornos que estaban preparados para llegar hasta 1500, hasta 1400 grados, que es cuando empieza el fósforo a disolverse. Sí, todo eso, y porque además fue la primera aplicación de la producción industrial de la muerte con criterio capitalista, es decir, matar al mayor número posible de prisioneros al mínimo costo. Y eso era el progreso. Eso no lo pongo tan terrible así, Guillermo, no se lo pongo así, pero me refiero que la razón ilustrada creó monstruos también, que, como el sueño de la razón que decía Goya, la razón ilustrada creó monstruos, y la razón ilustrada, muchos hijos de la ilustración, lo primero, pronto empezaron a rechazar la propia idea de la ilustración, entre ellos Marx, por ejemplo, pero antes otros, David Ricardo, y tantos otros, ¿no? Herder, otro, todo aquello de ese universalismo abstracto de la ilustración, muy cartesiano además, es decir, la razón me dice esto, luego si esto me dice esto tiene que ser así. Así pensaba, y la realidad no responde a una razón. La realidad tiene, como decía muy bien, por Dios, cada vez que ya se me van notando los años ya se queda estoy magnífico, pero ya la cabeza no está tan magnífica. Bueno, pues Max Weber, ¿no? Cuando ya Max Weber empezó a decir que esto de que el capitalismo traía la riqueza para todos y que todo, esto no. Ya lo había dicho también David Ricardo, maestro, y se lo había dicho también los discípulos de Marx, los dos, los de Kautsky y Bernstein. Maestro, esto que usted dice no parece que sale. Sí, tiene que salir esto. Y no salió, vale. Por lo tanto, la idea de progreso es un progreso así, de lo que echa para atrás, va para adelante, coge una vereda, luego coge otra y otra para allá, y eso es lo que hay, ¿no? Por eso decía Marx que la razón es dialéctica, es cambiante y lo que no es estática, no es fija. Bueno, no quiero demoraros más, pero si hay una pregunta más, bien, pero que si no yo cojo carrilla y... En todo caso, me alegraría que les haya interesado y sobre todo que les interese la lectura del anuario de Desmemoriados, porque tiene mucho que leer y mucho que aprender dentro también. Bueno, pues gracias a todos ustedes por venir, y en la próxima ocasión les volveremos a convocar. No, pues es que